Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad que nos sigue por el 89.5 de FM. Saludamos también a los que nos siguen por el canal de televisión abierta 24.1 de TV UAC, a los que nos siguen en el espacio de YouTube de TV UAC en vivo. Gracias a los que nos siguen por internet en internet.uac.mx y en tv.uac.mx. Esta es una emisión más de Tetras, es un programa grabado, se está haciendo el miércoles 5 de julio y esta emisión es del 19 de julio. De cualquier manera, los mensajes por escrito, vamos a estar atentos. Si se quieren comunicar, al teléfono en cabina es el 442-192-1293, repito, 442-192-1293, o al teléfono central de la universidad 192-1200, precedido del 442, extensión 37120. Repito, 442-192-1200, extensión 3720. Y nuestro celular para mensajes de texto, 442-249-8788, es el WhatsApp de aquí de TV UAC, 442-249-8788. Agradecemos como siempre a nuestro productor Emanuel Villagrán y les recordamos que este programa se retransmite por la televisión los sábados a las 5 de la tarde. Les habla Ángel Valderas Puga de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro y Rosalba Pichardo. Pues Rosalba, hace 15 días que nos tocó, la semana pasada estuvo Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo, pero hace 15 días que yo no pude asistir al programa, tú presentaste un contexto de algo que va a ser relevante. Vamos a otro proceso histórico, electoral, que además, pues yo casi te puedo decir que hemos vivido procesos históricos electorales para la presidencia de la República desde 1988, por el fraude electoral de Salinas de Gortari, donde es el ingreso forzado mediante un fraude electoral del neoliberalismo. Todavía estamos pagando las consecuencias de ese fraude electoral, pero también fue histórico el 94. Recordemos el 1 de enero del 94, el levantamiento zapatista, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, la sustitución rápida por Zedillo, que era de origen humilde, pero que salió de los peores servidores de la oligarquía. Y salió millonario. Extranjera, además. Privatizó los ferrocarriles y luego se fue a trabajar para Union Pacific, entre otras cosas. Fue un proceso histórico, fue creo que el año en el que más violencia hubo. Después el año 2000, pues también fue histórico. Fue la alternancia, que no fue cambio, en realidad, fue la llegada de un partido distinto. Fue el gatopardismo. Fue el gatopardismo, que en realidad resultó lo mismo con Vicente Fox, que traicionó. Nos engañó. Que traicionó, que engañó, que se alió con las tepocatas, alacranes, víboras prietas, que prometió sacar de los pinos, y tan no es sacar de los pinos que regresó. Fue histórico el proceso electoral de 2006, con el nuevo fraude electoral, esta vez del PAN, que sabían que gobernaron tan mal que se vieron forzados a hacer este fraude electoral, avalado por el PRI. Sí. El nacimiento del PRIAN, que viene del 88, con el aval del PAN al fraude electoral del PRI, y con el PRI que avala el fraude electoral del PAN en 2006, también fue un proceso histórico, porque esas elecciones las ganó el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y las ganó con aproximadamente 1,5 millones de votos. Está documentado. Pero también fue histórico el 2012, Rosalba, ¿También? porque fue el regreso del PRI. Tan la llegada del PAN no golpeó al PRI que regresaron a la presidencia de la República. Y como el PRI
apoyó al PAN en su fraude electoral de 2006, pues tuvieron que pagar la factura, y la factura fue que Enrique Peña Nieto era el candidato de la República, el que ganó, fue histórico. Ahora, no se diga, acaba de pasar, hoy que estamos grabando 5 de julio, pues acaba de pasar el 1 de julio, que fue la insurgencia popular electoral en México, 30 millones de votos para Andrés Manuel López Obrador, 11 millones de votos por encima del queretano Ricardo Anaya. Andrés Manuel López Obrador ganó en 31 de los 32 estados de la República, incluido Querétaro. El único estado que no ganó fue Guanajuato. Andrés Manuel le ganó incluso en su propia casilla a Ricky Riquín. Sí, a Ricky Riquín Canallín, que anda prófugo. Y bueno, vamos, Rosalba, si quieres retomar parte de tu análisis, vamos a otro proceso histórico, ya en condiciones distintas, el 2024, ya la izquierda sin un líder, sin su líder histórico, carismático, que fue creciendo, Andrés Manuel López Obrador, en su momento fue Cuauhtémoc Cárdenas, quien toma la estafeta es Andrés Manuel, y bueno, él ya no va a estar en la boleta, somos de los países en los que no hay reelección presidencial, y entonces, bueno, alguien tiene que tomar su lugar. Entonces va a ser histórico porque, por un lado, ahora vamos a ver a una izquierda competir sin su líder histórico contra una derecha que no ha logrado construir un proyecto de nación, que les da vergüenza decir que su proyecto es la restauración de la enorme corrupción de PAN y PRI y de su servilismo a intereses extranjeros. A eso vamos, Rosalba, a este 2024. Eso estamos viviendo. Estamos viviendo una política interna en el país inédita, Ángel. Inédita. Hay un gran movimiento político-social, hay un gran despertar del pueblo en términos del interés por quien quiere que continúe la Cuarta Transformación. En fin, yo creo que a cada día nos rebasa la gran cantidad de noticias que estamos teniendo, pero retomemos con detalle lo que estamos viviendo de 2 semanas a la fecha, en términos de los posibles coordinadores para la Cuarta Transformación y los posibles o la posible candidata que ya destapó la derecha. Y que, por cierto, que hay que aclarar que le adjudican a Andrés Manuel como presidente en una mañanera haberlo hecho. No, en el programa del 15 de junio de un noticiero de Latinus, se manejó ya a Xóchitl como la candidata del PRIAN. Y si de ahí podemos revisar varios periódicos de desinformación nacional, pues nos podemos dar cuenta claramente cuál es la línea. Lo podemos leer y entre líneas podemos ver claramente que es la señora Xóchitl, todavía senadora, porque no ha pedido permiso. Tendrá que pedir permiso, Ángel, para poder moverse. Si ya lo pidió al día de hoy, porque esta grabación es el día 5, pues qué bueno, porque es la forma más honesta de iniciar una pre-campaña. Porque así se le puede llamar, ¿no? Hay que decirlo así, sinceramente. Pero mira, me gustaría retomar más que al personaje o a los personajes, tanto del bloque de la izquierda como de la derecha, porque ayer se inscribieron 2, hoy estamos a 5, el día de 4, en 4 más bien se inscribieron en el PAN, ¿no? Para el PRIAN se inscribieron. Me extraña que nuevamente, después de 4 intentos en la historia de su vida, el señor Krill nuevamente no quede, porque pues podría tener una mejor proyección como persona el señor Krill que la señora Xóchitl, pero en fin, si la derecha decidió esto, pues son ellos. Pero una cosa hay que dejarnos clara, Ángel. Yo te lo planteaba antes de entrar aquí
a la pantalla, que en realidad el PRI y el PAN ya concluyeron su ciclo como partido oficial en términos materializados. Se los expropiaron. Pues se dejaron. Se los privatizaron. Es decir, ya terminaron su ciclo de partido, ya terminó. Y terminó desde el momento, Ángel, en términos materiales y pragmáticos, desde el momento en que se dieron el ejercicio del poder del partido del PRI, del PAN y del PRD, por supuesto, al señor Xicoténcatl González. Porque Xicoténcatl González en sí es la máscara, es el rostro que representa a los intereses financieros y económicos de la oligarquía nacional e internacional. De ahí la pugna y las luchas y los insultos constantes y sistemáticos hacia la personalidad de Andrés Manuel López Obrador como presidente. Y las denostaciones constantes también al Movimiento de Regeneración Nacional, que es el partido movimiento que sostiene la plataforma mediante la cual llegó y que es el pueblo que sostiene al gobierno de este país. ¿Sí? Entonces, prácticamente el PRI y el PAN desaparecieron. Tienen financiamiento del INE, sí, pero no tienen el poder de lo que fueron. Ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD. Ya ni siquiera... Y de ahí, Ángel, tenemos que pensar, ahorita te cedo la palabra, y de ahí que tenemos que pensar una reforma. Hay miles de reformas al Instituto Nacional Electoral, en sus estatutos, en la ley de partidos, etc. Hay miles de reformas. ¿Pero por qué? Porque cada vez la derecha encuentra una forma de trampear para hacerse del poder nuevamente, y entonces tenemos que reconstruir aquella ley que los frene y los detenga porque no tienen medida. Entonces, se tienen que llevar a la normatividad mediante una ley el ejercicio real del partido sin la injerencia de la iniciativa privada o empresarios y cámaras comerciales y de industria frente a los partidos. O son un partido de industria y de empresa, o son partidos políticos de la sociedad civil o del pueblo. Se tiene que llevar a una ley porque ahora resulta que nos quieren engañar haciéndonos creer que hay partido de PRI, de PAN y PRD cuando ya no hay. ¿Por qué? Porque ellos no ejercen el poder, aunque todavía el INE les dé un presupuesto por ley, pero ya no tienen el poder. ¿Sí? Entonces ya murieron, de facto ya murieron. Pues fíjate, yo en 2018, después de hacer el análisis de los resultados electorales del 1 de julio, preví, porque por ahí tengo el video, la extinción del PRI. ¿Qué fue lo que hace 5 años aproximadamente yo veía? Que la llegada de Morena al gobierno federal sí iba a representar en México un cambio. Tan es así que hay sectores dolidos porque han sido afectados sus intereses, entre ellos grupos de empresarios que han hecho su riqueza al amparo del poder público, con contratos, como es el caso de Roberto Madrazo, financiador de Latinos, vendiéndole medicinas al sector público con contratos que van del orden de miles de millones de pesos. Estos sectores muy molestos. ¿Qué observé en el año 2000 con el engaño de Fox? Pues que el PAN no iba a tocar ni con el pétalo de una rosa al PRI, que fue lo que sucedió, pero yo sí preví hace 5 años
que este sí iba a ser un golpazo para el PRI. Para el PRI. Bueno, pues de 23 gubernaturas que tenían los priistas, han perdido 21, lo que significa una enorme pérdida de poder territorial. Hace poco, pues este programa que se está transmitiendo el día 19, pues recordarás que el 4 de julio renuncian 4 senadores del PRI al PRI, que no son 4 senadores cualquiera, Rosalba. Es Miguel Ángel Osorio Chong, que fue gobernador de Hidalgo y además fue secretario de Gobernación. Renunció Erubiel Ávila, que tampoco es cualquiera, fue gobernador ni más ni menos que del Estado de México, el estado más que pesa más políticamente en este país. El ombligo del poder. Y renuncia Claudia Ruiz Massieu, que fue la secretaria general del PRI, y la senadora Nubia Mayorga. Con esta renuncia, el PRI de 13 senadores queda en 9. Y queda ya por debajo de Movimiento Ciudadano. Cuarta fuerza. Oye, cuarta fuerza. Cuarta fuerza en el Senado. Y que si lo ves a nivel regional, Movimiento Ciudadano, que detenta 2 gubernaturas, una de las cuales va a estar en juego el año próximo, es Jalisco. Movimiento Ciudadano gobierna 2 estados, Jalisco y Nuevo León, que son, después del Estado de México y Ciudad de México, son de los más pesados. Bueno, el PRI se quedó con Coahuila y con Durango, que además tiene que compartir en Durango con el PAN. Es decir, tan solo solito Movimiento Ciudadano supera ya al PRI en número de senadores y en poder territorial. Y fíjate, ahora yo preveo, Rosalba, que el PRD va a perder el registro, que no va a alcanzar el 3% en 2024, lo que también son buenas noticias para ya no mantener a vividores como es todo el grupo de los chuchos. Pero lo que tú señalas creo que me parece lo más relevante, Rosalba, que había que profundizar. Coincido contigo, yo no lo había pensado antes, hasta que no lo señalaste, de que en realidad el PRI dejó de existir y el PAN va que vuela desde el momento en que ya ni siquiera pueden seleccionar a su candidato presidencial. Desde ese momento quiere decir que las cúpulas solamente están recibiendo órdenes, coincido contigo, el dueño no es el nini Claudio X González, él es la cara visible de estos grupos empresariales, porque el señor ni es empresario, para empezar. Si fuera empresario, nos tendremos que ver cuáles son sus empresas y estaría dedicado a atender sus empresas. Entonces, efectivamente, estos partidos ya fueron expropiados. Y va a ser interesante qué hace la base. ¿Por qué? Están rentados. Porque no son nada más 4 senadores. El día que renuncian Osorio Chong y Erubiel Ávila, renuncian 250 exfuncionarios, exdiputados locales. Bueno, Sonora, que hasta el sexenio pasado lo gobernaba el PRI con la gobernadora Pavlovich, se quedó sin representación el PRI. Los últimos 2 diputados locales que tenían en Sonora renunciaron al PRI. Es decir, este partido que gobernó durante 70 años, que fue la fuerza hegemónica desde 1929, o sea, un partido con casi 100 años de longevidad y de poder casi absoluto, al menos hasta el año 2000, cuando se da la alternancia, ya no tiene representación. Y en el estado de Hidalgo, 8 diputados locales del PRI renuncian al PRI. Ojo, no es que hayan renunciado a la bancada. Osorio Chong, los diputados locales de Sonora, los diputados locales de Hidalgo y diputadas, no es que hayan renunciado a la bancada y se mantengan en el PRI. No, renunciaron al PRI. 15 presidentes municipales del PRI renunciaron al PRI. Entonces, yo creo que esta expropiación, Rosalba, cada vez más en la parte baja, en las bases de los partidos, les está causando esta incertidumbre y esta cuestión de decir qué es lo que está pasando. Cada vez más vemos a un Marco Cortés y a un Alito Moreno más aislados,
recibiendo órdenes de la clase empresarial, de quien les expropió el partido, de, como tú decías hace 15 días, de estos grupos empresariales incluso externos. Sí. Mencionabas a BlackRock, al foro de Davos, porque son ellos los que están tomando las decisiones. Entonces, ¿sabes qué me imagino? Una marioneta, un títere, en donde están acá los grandes empresarios y estos partidos. Oye, el PAN 2 veces tuvo la presidencia de la República, aunque una con fraude. Un partido que se fundó en 1939, con 80 años de longevidad. Exacto. O sea, hoy los ves recibiendo órdenes del exterior. En este momento... Sin liderazgo, nosotros, sin programa de nación. Claro. En este momento nosotros partimos de la idea de que la candidata de la oposición va a ser la señora Xóchitl Gálvez. Bueno, pero ayer no sé, Rosalba, ayer estamos hablando de 4 de julio. Se movieron o el nuevamente 4 de muchas julio, cosas. Yo no sé si viste, yo vi un pedacito en Sin embargo, MX, a Santiago Krill llorando. En el registro, ¿no? Ajá. Pero no el manejo de las emociones. Pero no con metáfora, Rosalba. No. Se le salían las lágrimas porque él mismo se daba cuenta que incluso a él le expropiaron la candidatura presidencial, que hasta hace un mes, quizás, casi estaba seguro. Sentía que la tenía en las manos. Entonces, yo creo que estas lágrimas de Santiago Krill vienen de esta aspiración. Él estuvo ahora sí como se dice en las carreras de caballos, en pole position, o como se dice también en carreras de motocicletas. Él estaba en primerísima fila cuando fue secretario de Gobernación de Vicente Fox, y Vicente Fox lo quería como candidato a la presidencia. Se le cayó. Y con fraude, el que se la bajó fue Felipe Calderón, porque tenía en ese tiempo Felipe Calderón la estructura del partido. Sí. Y el candidato no fue Santiago Krill. La volvió a pelear en 2012, sí. Pero en 2012 se la ganó Josefina Vázquez Mota y pues ya se quedó Krill otra vez en la orilla. La volvió a pelear en 2018, la candidatura me refiero, pero se la ganó Riquín Canallín, que también había sido presidente nacional del PAN y por lo tanto tenía la estructura. Y ahora en 2024, al 1 minuto para las 12, ¡pum! Les dan la orden y les dicen, nos vamos por la señora Xóchitl Gálvez, y ya cierro este comentario. Yo estoy curioso de ver, Rosalba, qué va a pasar con las bases panistas que no les cae para nada Xóchitl Gálvez porque la consideran demasiado progre. Y creo que el desaseo con el que la oposición está aceptando esta imposición parte con la que era puntera incluso en las encuestas, que era la señora Lili Téllez. Nada más que Lili Téllez, aliándose con Vox, con Eduardo Verástegui, con la ultraderecha mexicana, salió a decir lo que los panistas no se atreven a decir. Salió a exhibir esta posición de derecha y que la bajan, mano. Y luego se da cuenta ella de que es incapaz de conseguir 150,000 firmas. Y yo digo, a ver, Rosalba, si para ganar la presidencia de la República necesitas al menos 30 millones de votos, ¿cómo quieres ser candidata a la presidencia si no tienes 150? Si ni siquiera puedes conseguir 150,000 firmas. A ver, yo sí me sorprendí. Pues no que Lili Téllez tenía mucho apoyo de los medios, etcétera. Ahora, muy curioso, fíjate, ¿qué señaló el presidente a principios de julio? Que la decisión de que fuera Xóchitl Gálvez había sido tomada a principios de junio. Hace 20 días. Más o menos 20 días a partir de cuando el presidente hace el anuncio. Sí. ¿No? Bueno. Que fue el 3, ¿no? Que fue el 3. El 3 de junio. Entonces quiere decir que fue a principios de junio. En donde dieron un dedazo. Sí. Y tan es dedazo, a diferencia de lo que está pasando en Morena, donde estamos viendo una competencia real entre sus corcholatas. Hay un proceso de elección. Hay un proceso de elección donde va a participar toda la población. Acá, ¿qué fue lo que vemos? Pues a unos les dieron la orden, ustedes ya no van. Y entonces todos estos grandes nombres de candidatos, etcétera. Ahora,
Los que sí vieron que el proceso iba amañado, incluyo a la señora Lili Telles, senadora, también el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, ¿se bajó? dijo, no le entro. Oye, gente tan experimentada, incluso a pesar de su juventud, como Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, también dijo, no, en estas condiciones no voy. No le entro. Claudia Ruiz Massieu, exsecretaria general del PRI. Es decir, pesos pesados de la política se dieron cuenta que había dados cargados o les molestó la imposición del personaje. No creo que les haya molestado quién lo impuso, porque pues trabajan con ellos, pero sí les molestó, yo creo, que esta situación. Entonces yo creo que lo que vamos a ver ahorita pues son simplemente que se van a quedar gente ridícula como Gabriel Cuadri, que en esta misma Universidad Autónoma de Querétaro, cuando fue candidato presidencial, fue incapaz de sostener un diálogo con estudiantes universitarios jóvenes y tuvo que abandonar el Auda Díaz Ramírez por la parte de atrás, porque en el momento en el que fue cuestionado, Gabriel Cuadri no tenía la capacidad de afrontar, de respuesta a jóvenes universitarios críticos que lo estaban cuestionando no a su persona, sino a su proyecto. Sí. Es el señor que se quiere deshacer del sureste de México porque es tan tonto, a pesar de que es ingeniero, desgraciadamente, que ni siquiera sabe que la mayor parte de la electricidad y del agua para que sobreviva este país, pues vienen del sur. Entonces, yo creo que se va a dar un fenómeno que estamos viendo ya en el PRI. Creo que la desbandada, Rosalba, que estamos viendo en el PRI, también se está derivada de esos sectores del PRI que ya no les gustó que les hayan expropiado el partido. Porque esa es la palabra, se los expropiaron. A ver, ustedes ya no toman las decisiones, su candidato va a ser esta. ¿Y quién lo dice? Claudio X González. ¿Y quién eligió a Claudio X González? Nada, es lo más antidemocrático. Y por otro lado, Washington la falta pudiera ser, sí, la embajada de Estados Unidos pudiera ser. Y por otro lado, la falta de, ¿qué te diré? Pues de responsabilidad incluso hacia sus propios partidos, de gente como Marco Cortés y como Alito Moreno, que simplemente de manera servil dicen, sí, señor, ustedes díganme quién va a ser mi candidato o mi candidata. Cierro. Vi el video de Xóchitl Gálvez cuando se presenta en el PRI y ahí, por primera vez, porque nunca lo dijo, ay, mi papá murió priista. O sea, una Xóchitl Gálvez que se la había pasado criticando al PRI durante años, los acusaba de ratas, hay otro video, de ratas, los acusaba de narcomenudeo, la deuda externa, chorro de cosas, al menos de 15 cosas en un video que sale Xóchitl Gálvez. Pero va al PRI para que la apoyen en su candidatura. Alabar al PRI. Exacto. Se le olvidó la crítica, se le olvidó aquella visión que tenía del PRI. Exacto. Y recordó hasta a su papá. Exacto. ¿Sí? O sea, es el manejo de las emociones, Ángel. Es el chantaje hacia la población, porque además se presenta, ya ahorita vamos a terminar el primer blog, entraremos al detalle, pero es una señora usurpadora. Dice que es indígena. No se vale. A mí que me muestre cuál ha sido su lengua materna, cuáles han sido sus costumbres comunitarias, cuál es su visión del mundo para poder entender y creerle realmente, porque ella se autoproclama, ella autodice, no, pues cualquiera, ahora puede decir cualquiera que pues, es indígena, ¿no? Cuando en realidad no lo es, y todo por el dinero. Y además, ¿a quién sirve, Rosalba? Porque yo creo que más que indígena, yo no la vi, por ejemplo, tú y yo estuvimos. Entonces, ¿la DINA? Cuando salió el levantamiento zapatista, las luchas de los indígenas en Atenco, por ejemplo, la defensa contra las mineras extranjeras, la lucha por el agua. Su papel como funcionaria de Fox para reivindicar a los pueblos indígenas nunca se vio. Nunca se vio, pero entraremos a detalle pues más al rato, ¿no? Porque ya ahorita el tiempo regresando del corte de la media hora, nos vemos aquí en Tetas.
Bueno, pues regresamos aquí a esta emisión de Tetras del miércoles 19 de julio, sesión que se está grabando el 5 de julio con el equipo de Rosalba Pichardo y de Ángel Valderas. Y bueno, Rosalba, estabas comentando esta situación un poco de una impostura, yo creo que es una impostura de la señora Xóchitl Gálvez que no se sabe a quién está tratando de jalar votos. O sea, la señora nos dice que vendió gelatinas, pero nunca nos dijo de qué sabor. Y a ver, gelatinas... Eso es lo de menos, digamos. Exacto, porque por eso señalé a Zedillo en la primera mitad y al principio, Rosalba. La vida de lo superfluo. ¿Qué significa el origen? A ver, Porfirio Díaz, su origen era un indígena mixteco. Y ya por eso apoyó las luchas indígenas, fue el gran represor de las luchas indígenas, de los indios yaquis, de los mayas en Yucatán. O sea, el hecho de la que señora Xóchitl Gálvez saque ahora un pasado, que fíjate que... Que no es real. Que no es real. Porque su papá, según normalistas del estado de Hidalgo, su papá fue médico de la comunidad donde nació Xóchitl y cobraba muy alto las consultas a la población y también vendía las medicinas que recetaba. Entonces, el negocio era doble, el ejercicio de la profesión y la venta del producto que curaba. Entonces, la población y el decir de algunos estudiantes es que en realidad su familia era de las más bien posicionadas y de las casas más grandes del pueblo donde ella nació, porque su papá era un profesionista de la medicina. Y difícilmente iba a poner a su hija a vender gelatinas. Pues pero... claro, yo no puedo creer que la señora en su discurso, pero ahí hay toda una intención, Ángel. Mira, sí. A Xóchitl Gálvez le dio el reconocimiento de líder mundial el Foro Económico Mundial que se realiza cada año en Davos. Pero también ese premio, ese reconocimiento, mejor dicho, reconocimiento, se lo dieron a Peña Nieto y se lo dieron a Felipe Calderón. ¿Qué significa si llegara a quedar? Primero a llegar, ahorita es suspirante, digámoslo así, ahorita suspira, pero si llegara a ser es aspirante y luego si llegara en política todo cambia en 5 minutos, pero si llegara, ¿qué significaría la señora, todavía senadora, para el pueblo de México? Seguiría, y lo digo porque hay que dejar claro, si estas instituciones, Foro Económico Mundial, que regula la economía financiera y económica del mundo, donde generan decisiones, aunque no vinculantes, pero todos las siguen de los países que van, todos los gobiernos del mundo las siguen, pues entonces continuaría el neoliberalismo, continuaría la globalización. ¿Y qué significa esto para México? Lo decía en otro de los programas. Continuar con los 10 puntos del Acuerdo de Washington. Privatizaciones, el despojo de las materias primas. Países más ricos acumulando más capital financiero. Países más pobres con mucho más pobres. Solo el periodo neoliberal en México dejó 90 millones de pobres. El periodo de Salinas de Gortari al periodo de Peña, 90 millones de pobres. Entonces, eso significaría la señora Xóchitl, que no dudamos en el análisis, es hipotético, claro, que traiga avales, un aval fuerte del Foro Económico Mundial y del consenso de los que representan el consenso de Washington y de la propia embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. O a lo mejor les pidieron a sus achichincles locales que seleccionaran a un tipo de personaje. En el extranjero siempre palomean, Ángel. Sí, por eso. Pero les han de haber propuesto, a ver, ¿por qué Santiago Krill, el chillón, le podríamos decir, no? Los caricaturistas a veces tienen Son bien ingeniosos. Exacto, y logran el arte sintetizar. De la caricatura. Vimos ahí al señor Fox, por ejemplo, Rocha, de La Jornada,
publica un cartón que se llama El Refresquero en la cargada y presenta a Vicente Fox con Santiago Krill. Y Santiago Krill le dice a Vicente Fox, yo tengo las mejores calificaciones, hasta fui tu secretario de Gobernación. Y Vicente Fox ya en la cargada dice, sí, pero te gana Xóchitl, ella vendió gelatinas. Ajá, sí. Y hay otro meme donde sale Santiago Krill, al que lo apodan Santipochtli Krillcutli. Pero ese es del Fisgón, ¿no? No, es un meme. Ah, es un meme. Es un meme. Ajá. Hay uno del En Fisgón. donde dice, yo vendía casinos. Ah, O sea, Xóchitl vendía gelatinas, pues yo vendía casinos. Y otro meme que recuerda el pasado, porque como dice Café Quijano, el pasado no se puede negar, a una foto muy bonita de Krill llorando y abajo un letrero que dice, ¿cómo que la presidencia no se puede ganar vía plurinominal? Porque recordemos que el señor nunca ganó ninguna elección. Sí. Perdió con Andrés Manuel López Obrador en el 2000, la elección en Ciudad de México. Perdió, hice el recorrido, todas las internas para la candidatura presidencial. Ahora, si en el caso de que efectivamente Xóchitl Gálvez sea la candidata de la oposición, pues va a tener que explicar muchas cosas, porque ella tiene una hermana detenida, encarcelada, porque era líder de una banda de secuestradores. En el periodo de García Luna. Pero hay otra cosa, ella colaboró con el narcogobierno de Vicente Fox y que hoy podemos decir sin ningún problema narcogobierno de Vicente Fox, narcogobierno de Felipe Calderón, porque tuvieron a un narco pesado, pesadísimo, condenado ya en Estados Unidos por narcotráfico. En el caso de Vicente Fox lo tuvo 6 años en la AFI. Y además, Vicente Fox participó en el fraude electoral de Felipe Calderón. Y Felipe Calderón lo tuvo en la Secretaría de Organización y la señora Xóchitl Gálvez colaboró en ese gobierno. Es un poco también lo de Santiago Krill. ¿Cómo es creíble? A ver, Rosalba, la Secretaría de Gobernación es secretario o secretaria, que hoy está una joven, Luisa María Alcalde, es la secretaría que tiene mayor relación con gobernadores, presidentes municipales, con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo. Es una mega secretaría encargada de las relaciones en todos los ámbitos. Claro. ¿Quién le puede creer a Santiago Krill que él, estando encargado de esa secretaría, teniendo a su cargo el CISEN, los servicios de inteligencia civiles, militares, etcétera, quién le puede creer a ese señor, siendo secretario de Gobernación, que no conocía las andanzas del director de la AFI, que es el mismo caso de Felipe Calderón? O sea, que se la pasó 6 meses Felipe Calderón y nombra a Genaro García Luna desconociendo su pasado en la AFI, o incluso por eso lo nombró en la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces yo creo que la oposición, Rosalba, la tiene muy difícil en términos de que traen un pasado muy pesado De corrupción. de corrupción, de complicidad, incluida a la señora Xóchitl Gálvez, porque efectivamente esta impostura, que es hasta vergonzosa para los pueblos originarios, el que ahora no salga la señora que porque sale con huipiles, es el mismo caso de Beatriz Paredes. Se autonombra es dirigente indígena. Exacto, pero si vamos de huipiles a huipiles... Usurpación de identidad, Ángel. Ahí está la senadora Sí, Susana claro, Harp, que hasta puedo decir que tiene huipiles más caros y más costosos que los de Xóchitl Gálvez. Ahí está la secretaria de Cultura del gobierno de Oaxaca, Lila Downs, que además, Lila Downs, por ejemplo, en sus canciones, en sus producciones audiovisuales, en lo que señala, te das cuenta claramente de quiénes son defensores indígenas. Pero yo no sé a qué le apuestan. ¿Y porque quiénes son originarios? ¿Tú crees que los indígenas ubican a Xóchitl Gálvez como indígena? No, pues ya hasta la corretearon en el centro de la Ciudad de México. Es decir, no la reconocen. A ver, o sea,
ya también ella está incumpliendo, está cayendo en una falta en términos legales, porque se le puede acusar de usurpación de identidad y tendrá que demostrar, si la llegan a acusar realmente algunos pueblos originarios, los que realmente son, pues ella va a tener que demostrar cuál es su origen real en términos de lengua, en términos de comunidad, en términos de cosmovisión, porque pues si se autoproclama solamente por generar un manejo psicológico de preferencia, si ella llegara a quedar como la candidata, porque ellos saben bien, Ángela, aquí hay un punto que quiero aclarar. La derecha tiene estadistas, tiene analistas que pagan y que nunca dan el rostro, y que son muy buenos analistas, y que no se van a engañar o autoengañar frente a una gran cantidad de dinero que les pagan. Sabe la derecha que va a perder en el 24 por análisis geopolíticos, sociológicos, psicológicos. Entonces, si saben que van a perder, por eso avientan a una mujer que se dice indígena, que vendía gelatinas y que viene de un sector marginal. No, aquí hay que dejarnos bien claro algo. Se nos vienen unas campañas, de ser eso, se nos vienen unas campañas de discursos de poco nivel cognitivo y noxiológico. Va a ser el golpeteo para la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, para sus programas, para el programa general de país, y va a ser el intento de golpetear a lo más posible este programa, que ya no proyecto, este programa de nación, para que aun cuando llegara alguien de la 4T, que va a llegar, aún así, quede con cierta debilidad psicológica, sociológica y política, para poder golpetear y llevar a cabo con mayor facilidad, en un momento dado, muy hipotético, el golpe blando. ¿Sí? O sea, porque ellos saben que van a perder. Entonces, aquí también Santiago Krill ayer lo aceptan como en el registro, pero creo que tienen una jugada ahí de fondo, Ángel. Si la señora, como tiene poca capacidad cognitiva, si la señora se llega a desgastar en un mes, en 15 días, tienen que definir ellos el 3 de septiembre, según su calendario, ¿no? Antes del 6, que sería la decisión del bloque del Movimiento de Regeneración Nacional. Si la ven muy desgastada o X, de plano van a dejar que siga Krill. Por eso el registro. Tienen ahí una jugada y ya la traen en los medios, pero es la risa, es la mofa, es como se dice en el álbum mexicano, es la chunga. O sea, no se le cree a esa señora. Solamente grita, no habla, grita. O como dicen algunos albañiles, la que ladra, o sea, cuando preguntas, es la que ladra en las cámaras, algo así. O sea, la gente en México, por muy bajo nivel cognitivo, el analfabetismo que quieran que se tenga, hay una apreciación desde el léxico del otro y hay una memoria histórica hacia el otro. O sea, ¿qué me representas y qué te represento? ¿Qué nos representamos? Y de ahí que identifican muy bien a lo que en el mundo, ese que llamaba Bonfil Batalla, el México Bravo, llaman al ladino o la ladina. Y a Xóchitl la manejan como la ladina. Es una ladina. En la representación social del mexicano, del pueblo, de ese que llamaba la Bonfil Batalla, es la ladina. ¿No crees, Rosalba, que a lo mejor la selección de una mujer
por encima de Santiago Krill. ¿No crees que tenga que ver que sus cálculos, al ver las encuestas donde Claudia Sheinbaum adelanta en las corcholatas de Morena, ¿no crees que haya un elemento de que la derecha está pensando en este momento que la candidata de Morena va a ser una mujer y que entonces va a ser muy difícil enfrentar a una mujer que además muy preparada a diferencia de Xóchitl Gálvez, claro. Y entonces a lo mejor avientas a una mujer sin discurso para agredirla. Sí, exacto. Sí. Pelíense. Lleven el nivel de debate a lo más bajo, porque la política es lo más bajo para la derecha. La impresión que nos quieren dar al pueblo es no a la política, porque es lo más sucio, lo más bajo, cuando en realidad, si leyeran a Platón, se van a dar cuenta del bálsamo y el arte que es la política, pero no la política prianista de corrupción, del soborno, del chantaje, de los niveles más bajos en términos cognitivos y noxiológicos. No hay identidad ya ni en el PRI, perdieron sus estatutos, los modificaron para poder vender Pemex. Eso fue el colmo de la identidad. Ahí desapareció el PRI, porque si todavía quedaba algo del PRI durante el 2013 y en el 2014 y 15, todavía quedaba algo del PRI, en la caída y la entrega de sus estatutos para poder vender Pemex, perdieron gran parte de su identidad. Por eso es que ahora ni les preocupa ni saben por dónde andan, Ángel. Porque, pues, si vienen los empresarios y nos sacan al líder o nos sacan a la supuesta candidata o nos dicen que ya no, o que ahora va el PAN y que en el forcejeo que te tocaba a ti el PAN poner a la candidata a la presidencia, o sea, no entienden ni qué les pasó. No han revisado su historia. El PAN es lo mismo. ¿Dónde están los estatutos del originario PAN? ¿Dónde están? No los revisan, ni su militancia conoce sus estatutos. No saben cómo nacieron, ni por qué nacieron, ni para quién nacieron. En ellos no me extraña que defiendan a la iniciativa privada, Ángel. No me extraña en el PAN que defiendan la privatización de Pemex. No me extrañan que vendan a Iberdrola la energía eléctrica del país, que fue rescatada afortunadamente ya por el actual presidente, por el actual Estado mexicano. No me extraña del PAN, pero ni siquiera lo reconocen como lo real, porque el origen del PAN, independientemente de su idea de capitalismo mordaz y voraz, el origen del PAN tiene que ver también con un principio y una filosofía nacionalista. No, y ahora ya todavía la reconocen. Ahora ya al PAN, Rosalba, hasta les están imponiendo con dedazo su candidato. Sí, exacto. Yo recuerdo que al menos en el PAN, pues sí, Calderón le ganó a Krill en el proceso interno y Josefina Vázquez Mota le ganó a Krill en el proceso interno para la candidatura. Y Anaya, con todas sus trampas, pero le ganó en un proceso interno. ¿Sí? Hoy el PAN se ve avasallado en donde se llega al nivel que los panistas les dicen, esta va a ser tu candidata, punto. Y para mí, creo, comenzó a circular y primero circuló en redes y luego el presidente Andrés Manuel López Obrador lo retomó en la mañanera del miércoles 5 de julio. Es un video que en ese tiempo era una aplicación que ya no existe, Periscope, fue sustituida por Facebook Live o YouTube Live, donde Xóchitl Gálvez, esta es la verdadera Xóchitl Gálvez. Es el cumpleaños de Diego Fernández de Ceballos, la cabeza visible del panismo que pacta con el PRI, en su fiesta de cumpleaños, donde está el PRIAN en completo. La oligarquía mexicana. Y ahí está Xóchitl Gálvez bien contenta. Carlos Slim. Y orgullosa de reunirse con Carlos Salinas,
con Felipe Calderón. Porque todos son fifís. Con Luis Carlos Ugalde, con José Antonio Meade, con Roberto Hernández, con Fernando Gómez Mon, con Salomón Chertorivsky. Y ahí anda la señora. Las 18 familias más ricas de este país. Pero la señora, ¿sabes qué me la imaginé en ese video? Desde que yo lo vi en su momento, yo me la imaginaba como el clown que llevas a las fiestas. Como el que se va a hacer chistoso a las fiestas. El y bufón. anda la señora risa y risa. Y para cerrar un poco lo que dijiste, que no se me vaya la idea, el bajo discurso de Xóchitl Gálvez, yo lo veo cuando va al registro al PRI. No dice nada coherente. Tú te esperarías a una panista que va a la sede del PRI a pedirle el voto a los priistas y que sea su candidata, pues algo mínimo de espesor. No, pues llegó a decir que su papá murió priista y luego sacó su cartoncito donde dice fírmale, risa y risa, guacha guacha, como algo en serio. O sea, un bajísimo nivel, y creo, Rosalba, efectivamente, y lo vamos a ver, que se va a tratar de una campaña, en el caso de que quede Claudia Sheinbaum como candidata de Morena, que es lo más probable, esto que tú acabas de señalar, que van a aventar a una especie de porra para estar agrediendo continuamente y tratar de bajar el nivel. Eso es lo que sospechamos que vamos a ver. Pues se nos acabó el tiempo. Trataremos después ya el sentido de los dos programas, uno con programa y otro sin programa. Exacto, los esperamos aquí el próximo miércoles 26 de julio con Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo en una emisión más de Tetras. Los saluda Ángel Valderas. Rosalba Pichardo. Hasta la próxima. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.